Vamos a conversar para Cadena BA y para Radio Plus con el prestigioso economista y docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Económicas, con Martín Tetaz, para ver allá casi 2 meses del gobierno de Macri qué visión está teniendo del avance de la economía. Martín Tetaz, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te pregunto así, como una generalidad, 2 meses, ¿qué apreciación haces de cómo ha avanzado en materia económica el gobierno de Macri, con Pratgay y compañía? Mira, la verdad que en el sentido que todo el mundo esperaba, en el sentido que se había comprometido la campaña a hacerlo, y con una velocidad mayor de la que todos calculábamos, porque, bueno, muchos acontecimientos que pensábamos que iban a demorar más tiempo, la salida del cepo, la cuestión de los subsidios, es decir, finalmente se aceleraron los tiempos en muchos de esos temas, y aquí todo parece indicar que en el tema buitres va a ocurrir una cosa parecida. Ya el preacuerdo con los acreedores italianos ya va en ese mismo sentido. Entonces, la verdad que auspicioso en ese sentido. Faltan, por supuesto, todavía algunas cosas muy importantes que tienen que ver. La primera tiene que ver con cómo va a pasar las paritarias del gobierno. No solamente las paritarias públicas, sino las paritarias del sector privado, sobre qué inflación se están parando, cómo negocian, cómo quedan recompuestos los salarios de los trabajadores después de las paritarias, qué pasa con el consumo después de marzo, abril, una vez que empecemos con los salarios nuevos, porque ahora estamos en una etapa del año difícil para lo que ocurrió, porque es la etapa del año de precios nuevos y salarios viejos, ¿no? Y entonces recién después de las paritarias vamos a poder mensurar el impacto sobre el consumo que puede tener la mejora de los salarios y eventualmente la recuperación del crédito, que creo que va a ser la gran herramienta de recuperación de la economía en el nuevo modelo, y que todavía la verdad que se vio poco. Sí, bueno, un avance con el tema de buitres puede ser, pero en el mercado doméstico todavía necesitamos que bajen mucho las tasas de interés y que se abarate el acceso al crédito de la gente para que se recupere fuertemente el consumo de inversión, ¿no? Vos la última vez que hablé con vos me dijiste primera mitad de año duro, segunda mejorando. ¿Seguís teniendo esa misma visión así optimista, que después de junio puede haber mejoras? Sí, además creo que es una visión compartida por la mayoría de los economistas. Todo el mundo sabe que este primer semestre es un semestre complejo, sobre todo por el tema inflacionario, que tiene que ver con haber salido de algunas ilusiones. El tema de que podíamos tener la luz y el gas gratis para siempre, digamos, se terminó, y eso tiene un impacto en la inflación. El tema del dólar, que era mentira, que salió a 9,70, pero que también tuvo un impacto en los precios. Entonces todo, bueno, obviamente esto genera un primer semestre complejo por la transición hacia el nuevo modelo, y que hace que la economía no haya podido recuperarse en este primer semestre, o sea difícil la recuperación del primer semestre, pero todo parece indicar que en el segundo semestre se va a recuperar. Algunos incluso somos un poco más optimistas que podría haber alguna novedad a partir del mes de marzo-abril, una vez que entren las paritarias, y que el gobierno acelera la resolución de las paritarias y están todos trabajando, digamos, en vez de estar en el tema de la conflictividad social a partir de abril. Pero bueno, eso quizás estará por verse. Lo que sí es el consenso de los economistas, de la mayoría de los economistas, es que el segundo semestre va a ser un semestre de recuperación. Te pregunto algo del tema holdout, fondos buitre, como se guste llamar, ¿no? El gobierno de Cristina, al grito de patria, la verdad, hizo un campañón de imagen durante largo tiempo con el tema de los fondos buitres al no negociar. ¿Eso cuánto nos benefició, cuánto nos perjudicó? Nos perjudicó porque el atraso en la resolución del conflicto importó que se agregaran punitorios e intereses que son usureros, y entonces ahora el gobierno está en una etapa de negociación en la cual lo que está tratando de discutir en el juzgado de Griesa es que decirle a Griesa: che, se te fue la mano con los intereses, fíjate, revean lo de los punitorios que nos pusieron, nosotros tenemos la voluntad de arreglar, pero estos intereses, estos punitorios no. Entonces me parece que por ese era el camino correcto. Argentina en ningún momento, a pesar de la posición beligerante que había tenido con los buitres, la verdad que en ningún momento había cuestionado el cálculo de intereses que había hecho el juzgado de Griesa. Y ahí es donde la cosa se ponía espesa, porque una deuda que por ahí era de 1.500 millones de dólares, con los intereses se explicaba. Entonces
que habría que haber tocado, no se tocó en su momento y se fue haciendo una bola de nieve. Esto que mira, es como si, para hacerlo gráfico para la gente, ¿no? Esto es como si yo me hago el loco, me llega el resumen de la tarjeta de crédito y me hago el loco, me pinto la cara, me ato con una cadena de puerta al banco. Todo es muy lindo mientras dure, pero en la medida que yo no pague voy a entrar en el veraz y el cálculo de intereses se va a hacer cada vez más grande. Entonces, la verdad que no sirvió para nada en ese sentido y ahora tenemos que enfrentar el problema. Yendo a lo micro, a la microeconomía por último, ¿cómo crees que va este aumento de tarifas, en un país que tiene, mentalidad inflacionaria, mentalidad de dólar, mentalidad de inflación hasta en dólar, ¿cómo crees que marzo, abril vamos a estar con la inflación pensando en el bolsillo de la gente? O nuestro bolsillo, ¿no? Es que una vez que el dólar está libre como está ahora y no hay expectativas de devaluación y ya el dólar alcanzó un nivel de equilibrio en la economía, la verdad que si la gente va a pensar en dólares, eso implicaría que la inflación se frene automáticamente, porque no hay razones para que suba el dólar. De hecho, ahora va a venir un trimestre, a partir de marzo, todos sabemos que viene el trimestre de oro en términos de ingresos de divisas al país, porque vienen todos los dólares de la fecha de soja, y entonces hay un montón de influencias en la economía, que la verdad que si los precios de la economía van a seguir en línea con lo que le pase al dólar, lo más probable es que la inflación se frene drásticamente en los próximos meses. Martín, te hago una última pregunta haciéndote trampa. ¿En qué te vamos a encontrar escribiendo los próximos meses? ¿Sobre qué tema vas a estar en las librerías? Estoy escribiendo un libro de economía de la felicidad que va a salir probablemente en el mes de abril, que se llama Lo que el dinero no puede comprar, así que estamos con esa tarea ahora.